corazón de América Central existe un país pequeño en extensión, pero inmenso en historia. Un país que, durante décadas, fue sinónimo de pobreza, guerra y violencia sin tregua. Un país al que el mundo volteaba a ver solo cuando las cifras de homicidios se volvían insoportables. Ese país es El Salvador. Durante años, encabezó las listas de las naciones más peligrosas del mundo. Era el escenario de una guerra civil sangrienta, luego cuna del crimen organizado, y finalmente rehén de las pandillas. Ciudades tomadas, barrios enteros sometidos, familias enteras huyendo para salvar sus vidas. Pero algo ha cambiado. Hoy, El Salvador vuelve a aparecer en los titulares. No por sus cifras de violencia, sino por haberlas reducido drásticamente. No por su descontrol, sino por su disciplina. Y no por el miedo, sino por el orden. En menos de 5 años, El Salvador ha transitado de ser considerado un estado fallido a convertirse, según sus propios datos, en uno de los países más seguros del hemisferio occidental. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue posible este cambio tan radical, en tan poco tiempo? ¿Quién es el hombre detrás de esta transformación? ¿Y a qué costo se ha construido esta nueva imagen nacional? En este episodio de Más allá del mapa, viajaremos por la historia reciente de El Salvador, explorando no solo sus paisajes, su cultura y su identidad, sino también los temas más complejos y urgentes. El ascenso del presidente Nayib Bukele, la megacárcel que asombra al mundo, la lucha frontal contra las pandillas, la reelección presidencial y el experimento Bitcoin como moneda oficial. Pero no se trata solo de política. Hablaremos también de los salvadoreños, de los millones de personas que han vivido este cambio con esperanza, con dudas, con miedo o con orgullo. Personas que han sobrevivido guerras, a la migración forzada, a la extorsión diaria, y que hoy caminan por calles que, hasta hace poco, no se podían pisar sin pagar un precio. Este documental no busca idealizar ni condenar. Busca comprender. Porque El Salvador es, hoy más que nunca, un país que divide opiniones, pero une preguntas. ¿Es este el modelo del futuro para América Latina? ¿O una advertencia de los peligros de un poder que no conoce oposición? Acompáñanos a descubrirlo. Esta es la historia de un país que decidió no esperar que el mundo lo salvara. Esta es la historia de El Salvador, el país que decidió reescribirse a sí mismo. El Salvador es un país que desafía sus propias dimensiones. En extensión territorial, es el más pequeño de América continental. Pero su historia, su densidad, su conflicto interno y su transformación reciente, lo convierten en una de las piezas clave para entender la región centroamericana. Ubicado en el Istmo Centroamericano, limita al norte y al este con Honduras, al oeste con Guatemala, y al sur con el inmenso Océano Pacífico, el cual ha moldeado tanto su paisaje como su cultura. Y aunque comparte historia con sus vecinos, El Salvador posee una voz singular, hecha de resistencia, migración, y una identidad que no se diluye con el paso del tiempo. Su superficie total es de apenas 21.041 kilómetros cuadrados. Es más pequeño que muchos países europeos, más pequeño que Suiza, que Dinamarca, y apenas más grande que Eslovenia, con quien comparte casi la misma extensión territorial. Si lo comparamos con México, El Salvador es similar en tamaño al estado de Nayarit, y cabría unas 9 veces dentro del estado de Chihuahua. Es un país compacto, sí, pero concentrado, intenso y profundamente conectado. Y esa compresión no es solo geográfica, también es cultural, emocional y simbólica. En sus ciudades, en sus campos, en sus volcanes, se cruzan siglos de historia indígena, conquista, república, violencia y recuperación. La capital del país es San Salvador, una ciudad rodeada de montañas y de memoria, donde conviven la modernidad, los vestigios coloniales y las cicatrices de una guerra civil que aún se recuerda. La mayoría de la población habla español, pero no cualquier español. El español salvadoreño tiene alma propia. Expresiones como cipote, bicho o chivo son parte del habla cotidiana, y reflejan una forma distinta de ver el mundo, más cercana, más directa, más íntima. En lo religioso, El Salvador ha sido históricamente un país de fe profunda. La religión católica dominó durante siglos, pero en las últimas décadas, el avance de las iglesias evangélicas ha transformado el panorama espiritual. Hoy, muchas comunidades se organizan en torno a la fe, no solo como creencia, sino como forma de resistencia y apoyo mutuo. A nivel institucional, El Salvador es una república presidencialista unitaria, con poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero como veremos más adelante, la estructura política ha sufrido cambios profundos en los últimos años, reconfigurando no solo la gobernabilidad,
sino la percepción internacional del país. En cuanto a su identidad nacional, los salvadoreños se reconocen por su orgullo, su tenacidad y su deseo de salir adelante, incluso cuando todo parece en contra. Han resistido terremotos, huracanes, exilios, represión, inseguridad, pobreza extrema. Y sin embargo, siguen de pie. Siguen creando, trabajando, migrando, regresando. Y sobre todo, redefiniendo lo que significa ser salvadoreño en el siglo XXI. La bandera azul y blanca ondea con más fuerza que nunca. El himno resuena con una letra que habla de libertad. Y el pueblo, en su mayoría joven, vive con el deseo de dejar atrás los peores capítulos de su historia, sin olvidar lo que costaron. Este país, que una vez fue reducido a una estadística de violencia, hoy está decidido a contar otra versión de sí mismo. Y para entenderlo, primero hay que conocer su camino. La historia de El Salvador es intensa, convulsa y profundamente marcada por la desigualdad, el poder concentrado y la lucha por sobrevivir. Un país pequeño, pero situado en medio de grandes tensiones ideológicas, económicas y sociales. En el año 1821, El Salvador proclamó su independencia del Imperio Español, junto con el resto de las provincias centroamericanas. Durante un breve periodo, formó parte del Imperio Mexicano de Iturbide, y luego de la fallida República Federal de Centroamérica. Cuando ese proyecto colapsó, en 1841, El Salvador se constituyó como una república independiente. Pero la independencia no trajo igualdad. Durante gran parte del siglo XIX y XX, el poder político y económico estuvo controlado por una élite reducida, las familias cafetaleras, conocidas como la oligarquía. La tierra, el principal medio de riqueza, estaba en manos de unos pocos. Mientras tanto, miles de campesinos indígenas trabajaban en condiciones precarias, sin derechos laborales ni acceso real a la propiedad. Los conflictos sociales no tardaron en estallar. Uno de los momentos más sangrientos llegó en 1932, cuando una insurrección campesina liderada por el líder comunista Farabundo Martí fue reprimida brutalmente por el ejército. El resultado fue una masacre de más de 30.000 indígenas. Un genocidio silenciado por décadas, que aún pesa en la memoria colectiva salvadoreña. Desde entonces, cualquier intento de organización popular fue visto como una amenaza. El siglo XX fue un periodo de continuos golpes de Estado, regímenes militares y represión. Los gobiernos militares se sucedían, con apoyo de Estados Unidos, en un contexto de Guerra Fría, donde la lucha contra el comunismo se convirtió en argumento para criminalizar la protesta social. A finales de los años 70, la tensión se volvió insostenible. Asesinatos de líderes sindicales, desapariciones forzadas, y el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980, mientras oficiaba misa, fueron la chispa que encendió la guerra. Así comenzó una de las etapas más oscuras del país. La Guerra Civil Salvadoreña 1980 a 1992. Un conflicto entre el gobierno, apoyado por Estados Unidos, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, una coalición guerrillera de izquierda. Durante 12 años, el país fue desgarrado por la violencia. Más de 75.000 personas murieron, decenas de miles fueron desplazadas, y miles más huyeron del país. Los escuadrones de la muerte, la represión indiscriminada, las masacres y la pobreza estructural dejaron heridas que aún hoy no han sanado del todo. Finalmente, en enero de 1992, se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, bajo mediación internacional. El FMLN se convirtió en partido político, el ejército fue reformado, y se establecieron mecanismos para iniciar una transición democrática. Pero la paz firmada no fue una paz completa. El conflicto armado terminó, sí, pero la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia estructural continuaron. Y de esas grietas surgiría, pocos años después, la amenaza que marcaría las décadas siguientes: las pandillas. Pero antes de llegar a ese punto, es importante entender cómo la sociedad salvadoreña trató de rehacerse. Porque aunque el silencio de las armas fue un alivio, el país estaba lejos de estar en paz. Tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, El Salvador dejó atrás la guerra civil, pero no el conflicto. Las armas se silenciaron, pero el país quedó profundamente fracturado, sin justicia, sin oportunidades, y con una población marcada por el trauma. A esa herida abierta se sumó una migración masiva. Durante la guerra, cientos de miles de salvadoreños huyeron hacia los Estados Unidos.
Muchos de ellos se establecieron en barrios marginales de Los Ángeles, donde el abandono estatal, la discriminación y la violencia de las pandillas locales dieron origen a un nuevo fenómeno: las maras. En esas calles surgieron dos grupos que cambiarían para siempre la historia de El Salvador: la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, y el Barrio 18. Ambas pandillas se formaron como una forma de protección en entornos hostiles, pero rápidamente evolucionaron en estructuras criminales organizadas, jerárquicas y letales. A partir de los años 90, miles de miembros de estas pandillas fueron deportados a El Salvador como parte de las políticas migratorias de Estados Unidos. Volvieron a un país sin programas de reinserción, sin trabajo, sin cohesión social. Volvieron a la nada. Y en esa nada, florecieron. Las maras tomaron barrios enteros. Impusieron reglas, cobraron extorsiones, ejecutaron a quienes se resistían. Con el tiempo, dividieron el territorio nacional como si fueran estados paralelos, con fronteras invisibles que definían quién podía vivir, moverse o morir. Las escuelas se convirtieron en zonas de reclutamiento. Los niños debían elegir entre entrar, callar o ser castigados. Los comerciantes pagaban renta para evitar represalias. Las familias vivían con miedo permanente. Pero lo más grave no fue solo su poder en las calles, sino su influencia en las instituciones del Estado. Durante años, las pandillas no solo actuaron a la sombra, sino con la complicidad, activa o pasiva, de sectores políticos. Funcionarios, alcaldes, policías y hasta partidos enteros mantuvieron negociaciones secretas con los líderes pandilleros. Se les ofrecían privilegios carcelarios, dinero, acceso a mujeres, celulares y control territorial. A cambio de algo muy simple: bajar los homicidios durante periodos electorales. Estas negociaciones, llamadas públicamente como treguas, fueron vendidas como intentos de pacificación. Pero la realidad fue otra. Las pandillas ganaron poder, legitimidad y espacio. Incluso influyeron en votaciones locales, obligando a comunidades enteras a votar por el partido que ellas respaldaban. Los centros penales se transformaron en oficinas centrales del crimen. Los líderes de las maras, desde las cárceles, coordinaban extorsiones, ejecuciones, amenazas, y negociaban con actores del poder político. El Estado no solo era incapaz de controlar, en muchos casos, era parte del problema. En esos años, El Salvador fue clasificado como el país más violento del mundo. Las tasas de homicidio superaban los 120 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una cifra comparable con zonas de guerra activa. Las estrategias de mano dura y militarización fracasaron. Las cárceles se llenaban, pero los crímenes continuaban. La justicia era selectiva, y la impunidad era norma. La población perdió toda confianza. Con miedo a salir, miedo a hablar, miedo a vivir, miles decidieron huir nuevamente. Así nacieron las caravanas, los migrantes que cruzaban Centroamérica rumbo a Estados Unidos. No por hambre, sino por miedo. Y en medio de esa desesperanza, surgió una figura política nueva. Un líder joven, sin ataduras con los partidos tradicionales, que prometía acabar con las pandillas sin negociar. Prometía orden, control y un nuevo rumbo para el país. Ese líder era Nayib Bukele. Y para millones de salvadoreños, era su última esperanza. Hasta hace pocos años, el nombre de Nayib Bukele era prácticamente desconocido fuera de El Salvador. Pero hoy, es uno de los presidentes más populares del continente, y uno de los más polémicos también. Su historia política no empezó como la de los líderes tradicionales. Nació en 1981, en San Salvador, en el seno de una familia empresarial. Su padre, Armando Bukele, fue un economista y empresario de origen palestino, converso al Islam, con gran influencia local en medios y comercio. Nayib estudió marketing, aunque nunca terminó una carrera universitaria formal. Antes de entrar en la política, estuvo vinculado al mundo de la publicidad y el emprendimiento. Pero lo que realmente lo distinguió desde el inicio fue su habilidad para comunicar, conectar y romper esquemas tradicionales. En 2012, fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio del Departamento de la Libertad, bajo la bandera del partido izquierdista FMLN, el mismo que había surgido de la antigua guerrilla. Su gestión fue llamativa por su estilo moderno, lenguaje directo, uso activo de redes sociales y una imagen de eficiencia sin solemnidad. En 2015, llegó a la alcaldía de San Salvador, esta vez como una figura más mediática y ya con una agenda propia.
Pero su creciente popularidad y su tono crítico hacia las estructuras tradicionales del FMLN lo colocaron en una posición incómoda dentro del partido. En 2017, fue expulsado de sus filas, acusado de irrespeto hacia las normas internas, aunque sus seguidores lo vieron como una expulsión política por incomodar a la vieja guardia. Ese momento marcó un antes y un después. Bukele rompió con los dos partidos históricos, Arena y FMLN, que durante décadas se habían alternado el poder. Partidos que, a ojos de la población, ya no representaban una opción de cambio, sino de estancamiento, corrupción e indiferencia. En 2018, fundó el movimiento Nuevas Ideas, y tras un proceso legal para inscribirlo, se alió con el partido Gana para postularse a la presidencia. Su campaña fue disruptiva, sin mítines tradicionales, sin estructuras pesadas, y con un uso estratégico y permanente de redes sociales. Había nacido el candidato milenial, como lo llamaban los medios. Con gorra hacia atrás, lenguaje directo y un discurso que hablaba más de eficiencia que de ideología. El 3 de febrero de 2019, ganó la presidencia en primera vuelta, con más del 53% de los votos, rompiendo por primera vez en 30 años el bipartidismo que dominaba el país. Los sectores tradicionales no supieron cómo reaccionar. Había llegado un presidente joven, sin experiencia militar, sin padrinazgos históricos, sin partido político clásico. Y con un solo mensaje: vamos a limpiar la casa. Bukele no tardó en concentrar poder político. En las elecciones legislativas de 2021, su partido Nuevas Ideas, en alianza con Gana, barrió en las urnas, obteniendo una supermayoría en la Asamblea Legislativa. A partir de ahí, comenzó la transformación más profunda en décadas. Cambios en la Corte Suprema, remoción del fiscal general, reformas a la Constitución interpretadas por jueces cercanos al oficialismo, y un estilo de gobierno directo, centralizado, sin filtros institucionales. Aclamado por millones como el Salvador de El Salvador, y criticado por otros como un líder con tendencias autoritarias disfrazadas de eficiencia, Bukele se convirtió en una figura que desafía las etiquetas convencionales. A sus 38 años, ya no era solo un presidente popular, era un símbolo de cambio radical y de ruptura. Pero su prueba más grande apenas comenzaba: la lucha contra las pandillas, que por años habían sometido al país, y que él prometió eliminar de raíz, sin tregua y sin negociación. Lo que vendría después, el régimen de excepción, la megacárcel, el modelo de control total, dividiría al mundo, pero uniría a su país. Porque para millones de salvadoreños, el estilo Bukele era, por fin, una respuesta al miedo. El Salvador es, por estructura, una república presidencialista unitaria. Esto significa que el poder se concentra en un solo gobierno central, con una presidencia fuerte, sin divisiones territoriales como ocurre en repúblicas federales. El sistema político se apoya en tres pilares: el poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República; la Asamblea Legislativa, un Congreso unicameral de 84 diputados; y el órgano judicial, cuyo máximo tribunal es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hasta hace poco, el sistema salvadoreño se presentaba como democrático y con límites definidos. Uno de los más importantes era la prohibición de la reelección presidencial inmediata. La Constitución de 1983, reformada tras los acuerdos de paz, establecía en su artículo 152 que una persona que hubiera ejercido la presidencia no podía volver a ocupar el cargo de forma consecutiva. De hecho, debía pasar al menos 2 periodos, es decir, 10 años, antes de volver a postularse. Era una medida pensada para evitar la concentración del poder, una garantía contra los abusos del pasado. Pero en septiembre de 2021, todo cambió. Ese año, el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, logró una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Con ese poder, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, en una decisión que fue ampliamente criticada por organismos nacionales e internacionales. Los magistrados reemplazados eran quienes interpretan la legalidad de las acciones del Ejecutivo, incluyendo temas como la reelección. En su lugar, se nombraron jueces alineados con el oficialismo. Y fue esa nueva Sala de lo Constitucional la que, apenas meses después, reinterpretó el artículo constitucional que prohibía la reelección. El argumento fue que no se trataba de una reelección forzada, sino de un ejercicio democrático. Que si el pueblo deseaba volver a elegir al mismo presidente, debía tener derecho a hacerlo. Y que los 5 años de mandato no eran una barrera si la voluntad popular lo permitía.
Fue una jugada legalmente polémica, pero jurídicamente efectiva. La Corte no reformó directamente la Constitución, algo que requiere un proceso complejo y votación en 2 legislaturas. Lo que hizo fue reinterpretarla, abriendo así una puerta que, durante casi 4 décadas, había estado cerrada. Y Bukele entró por ella. En 2023, anunció formalmente su candidatura a la reelección. Y en febrero de 2024, fue reelegido con más del 85% de los votos válidos. En una elección que consolidó su control político casi absoluto. El 1 de junio de 2024, Nayib Bukele tomó posesión de su segundo mandato. En una ceremonia multitudinaria celebrada en el Palacio Nacional de San Salvador. Para unos, fue el triunfo de un líder legítimo, querido, efectivo, que ha traído orden y seguridad como nadie antes. Para otros, fue el inicio de un modelo de poder sin contrapesos, donde las reglas pueden cambiar si el resultado es popular. El Salvador tiene, desde entonces, un presidente reelecto por voluntad ciudadana, pero bajo una interpretación legal cuestionada. Y con ello, el equilibrio institucional del país ha sido rediseñado, con un nombre al centro: Bukele. ¿Por qué un país entero decide reelegir a su presidente, con más del 80% de los votos? ¿Por qué, a pesar de las críticas de organismos internacionales y los cuestionamientos legales, millones de salvadoreños respaldan con fuerza a Nayib Bukele? La respuesta está en algo que va más allá de la ideología. En los resultados visibles. En el cambio tangible. En la sensación de que, por fin, alguien hizo lo que todos prometieron y nunca cumplieron. Desde que asumió el poder en 2019, Bukele ha transformado casi todos los frentes de la administración pública. No solo ha combatido el crimen, sino que también ha modernizado el aparato estatal, mejorado la infraestructura, digitalizado servicios públicos y llevado inversión a sectores antes olvidados. Uno de los logros más visibles es la recuperación del espacio público. Parques, plazas, centros históricos y zonas turísticas fueron renovados. Lo que antes eran puntos peligrosos y abandonados, hoy son lugares iluminados, patrullados y llenos de familias. El centro histórico de San Salvador, por ejemplo, fue restaurado y transformado en una zona peatonal moderna, segura y culturalmente activa. En materia de educación, el gobierno lanzó el programa Mi Nueva Escuela, con el objetivo de renovar más de 5.000 centros educativos y dotar a estudiantes de laptops, acceso a Internet y materiales digitales. Los alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas ya reciben computadoras gratuitas, con plataformas desarrolladas localmente. En el área de salud, durante la pandemia de COVID-19, El Salvador fue uno de los primeros países de América Latina en construir un hospital especializado, el Hospital El Salvador, con tecnología de punta, habilitado en tiempo récord dentro del antiguo Centro Internacional de Ferias y Convenciones. En infraestructura, se han rehabilitado carreteras estratégicas, iniciado nuevos proyectos de movilidad y ampliado el sistema de transporte colectivo. También se ha incentivado el turismo de playa, con el proyecto Surf City, que ha puesto a El Salvador en el mapa de competencias internacionales de surf, atrayendo visitantes y generando empleo local. En términos de gestión gubernamental, el país ha digitalizado trámites, creado aplicaciones móviles para pagos de servicios y centralizado información para reducir la burocracia. Los ciudadanos pueden consultar procesos judiciales, citas médicas, pagos e incluso impuestos, desde plataformas en línea. Y todo esto con una imagen institucional renovada, ágil, más enfocada en resultados que en discursos. La percepción de seguridad, sin duda, ha sido uno de los factores más determinantes. Calles sin extorsiones, comercios que vuelven a abrir en comunidades donde antes dominaban las maras, jóvenes que ahora pueden estudiar sin miedo. Son cambios que, para muchos salvadoreños, no tienen precio. El efecto ha sido tal, que según encuestas internacionales, como las de Sid Gallup o LPG Datos, Bukele ha mantenido niveles de aprobación superiores al 85% durante prácticamente todo su mandato. Ningún otro presidente del continente ha logrado cifras similares en tiempos recientes. La narrativa oficial ha sido clara. Se dijo que no se podía hacer, y se hizo. Y ese mensaje ha calado profundamente en una sociedad que pasó décadas sintiendo que el Estado era un obstáculo, no una solución. ¿Hay críticas? Sí. ¿Hay preocupaciones sobre la concentración de poder? También. Pero para millones de ciudadanos, los cambios son visibles, inmediatos y personales. Y cuando un pueblo vivido durante décadas bajo miedo, abandono y corrupción, el simple hecho de poder vivir con dignidad, se vuelve revolucionario. Por eso lo eligieron. Por eso lo reeligieron. Y por eso,
Muchos salvadoreños hoy creen que el futuro sí puede escribirse con sus propias manos. Durante décadas, las pandillas no solo dominaron calles y barrios, dominaron la vida entera. Extorsionaban a comerciantes, reclutaban niños en las escuelas, asesinaban a quienes cruzaban la línea invisible entre un territorio y otro. Y dentro de las cárceles, no perdían poder. Al contrario, las prisiones se convirtieron en centros de operaciones, donde los cabecillas dictaban órdenes, extorsionaban por teléfono y negociaban con políticos. Pero en marzo de 2022, todo cambió. Tras una escalada de violencia que dejó más de 70 muertos en un solo día, el gobierno salvadoreño implementó una decisión drástica: el régimen de excepción. Con la aprobación de la Asamblea Legislativa, se suspendieron derechos constitucionales clave, como la necesidad de orden judicial para detener a una persona, el acceso inmediato a un abogado y la privacidad de comunicaciones. En menos de un año, más de 75.000 presuntos pandilleros fueron capturados. Muchos de ellos gracias a redes de inteligencia digital, vigilancia por drones e información comunitaria. Las capturas no fueron selectivas. Fueron masivas, rápidas, visibles. Y para gran parte de la población, necesarias. Las calles cambiaron. Los mercados volvieron a abrir con libertad. Y zonas que llevaban años bajo el yugo del crimen organizado fueron recuperadas sin una sola bala. Pero había un problema logístico: no había espacio suficiente en los penales existentes. Y fue entonces que el gobierno de Nayib Bukele construyó el símbolo más imponente de esta nueva era: el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo. Una megacárcel construida en tiempo récord, en una zona aislada, rodeada de cerros, con capacidad para más de 40.000 reos. Diseñada no como un centro de rehabilitación, sino como un mecanismo de aislamiento total. Allí, los reclusos viven bajo un régimen de control absoluto. No hay distinción entre pandillas rivales. Están mezclados en celdas de 156 internos, donde antes se habrían asesinado entre sí. La luz nunca se apaga. No existe la noción de día o noche. Las camas son de lámina metálica sin colchón. No hay sábanas, almohadas ni privacidad. La comida es limitada: frijoles, arroz y sustituto vegetal. No reciben visitas, llamadas, ni contacto con el exterior. Bukele fue claro ante las críticas: no vamos a darles carne o pollo mientras haya salvadoreños que no pueden comerlo. ¿Vamos a pagarles una dieta especial con el dinero del pueblo que ellos asesinaron y extorsionaron? No. Comerán lo básico, y si algún día sobra, entonces hablamos. La respuesta fue aún más directa cuando países como Alemania, Noruega, España, Canadá y organismos como la ONU y Amnistía Internacional cuestionaron el modelo carcelario. ¿Dónde estaban ustedes cuando mataban a nuestros hijos, golpeaban mujeres y extorsionaban a los que vendían tortillas en los mercados? Nadie vino a preguntar por sus derechos humanos entonces. El gobierno ha publicado imágenes del CECOT que dieron la vuelta al mundo. Miles de reos sentados en el suelo, con las manos en la cabeza, alineados, rapados, vigilados por custodios con fusiles automáticos. Una muestra gráfica del poder del Estado por encima del crimen organizado. Según informes oficiales, muchos de estos pandilleros enfrentarán condenas acumuladas de 50 a 100 años. La gran mayoría no saldrá jamás. Y pese a las denuncias de organizaciones de derechos humanos, el respaldo popular se mantiene firme. Según encuestas como LPG Datos y Sid Gallup, más del 85% de los salvadoreños aprueban el régimen de excepción, aún sabiendo que ha habido errores y detenciones injustificadas. ¿Por qué lo apoyan? Porque en los barrios donde antes no se podía caminar, ahora se juega fútbol en la calle. Porque donde antes una madre no podía dormir por miedo a que su hijo fuera reclutado, ahora duerme tranquila. Porque en el país que fue durante años el más violento del mundo, hoy hay días completos sin un solo asesinato. Lo que Bukele ha hecho en El Salvador no es solo una estrategia de seguridad. Es, para millones de ciudadanos, una forma de recuperar la dignidad. El modelo salvadoreño será discutido por años. Autoritarismo justificado o justicia sin precedentes. Pero una cosa es segura: el miedo cambió de bando. Y ese cambio se siente en cada rincón del país. Un dato importante es que antes del régimen de excepción, El Salvador tenía una de las tasas de pandilleros más altas del planeta. Se estimaban entre 60.000 y 70.000 miembros activos, en un país de poco más de 6 millones de habitantes. Es decir, un pandillero por cada 90 personas. En algunas comunidades rurales y barrios urbanos,
esa relación se reducía aún más. Allí, 1 de cada 20 jóvenes era parte de una mara, o estaba siendo presionado para unirse. El Salvador no solo ha cambiado su imagen de país inseguro, también está redefiniendo su modelo económico, con apuestas poco convencionales y decisiones que han puesto al país en los titulares del mundo financiero. Empecemos por lo esencial. ¿Cuál es el tamaño de la economía salvadoreña? El Producto Interno Bruto PIB de El Salvador supera actualmente los 32.000 millones de dólares. Según datos del Banco Central y el FMI, es una economía pequeña en comparación con sus vecinos más grandes, pero ha mostrado estabilidad en los últimos años, incluso en medio de tensiones globales. El Salvador forma parte de lo que se considera una economía en desarrollo emergente, con un crecimiento anual moderado pero sostenido, especialmente desde que la violencia ha disminuido. ¿De qué vive El Salvador? Su economía se basa en 3 pilares principales: remesas familiares, exportaciones agrícolas e industriales, turismo y servicios. Pero por encima de todo, las remesas, el dinero que los salvadoreños en el extranjero envían a sus familias, siguen siendo el pilar más fuerte. Más de 1/3 de la población salvadoreña vive fuera del país, especialmente en Estados Unidos. Y sus envíos representan más del 20% del PIB nacional. Es decir, la economía depende en gran parte del trabajo de su diáspora. ¿Cuál es la moneda oficial del país? Desde el año 2001, El Salvador utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial. El antiguo colón salvadoreño fue retirado, y desde entonces, toda la economía se ha dolarizado. Precios, salarios, cuentas bancarias, créditos. Pero en una decisión histórica, el gobierno de Bukele adoptó también el Bitcoin como segunda moneda de curso legal en septiembre de 2021. La apuesta más comentada, Bitcoin como moneda oficial. En septiembre de 2021, Nayib Bukele anunció una de las decisiones más arriesgadas y revolucionarias en la historia financiera del país. El Salvador se convertía en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto significa que el Bitcoin puede utilizarse legalmente, junto al dólar estadounidense, para comprar, vender, pagar impuestos y realizar transacciones en todo el país. El gobierno lanzó la aplicación Chivo Wallet, regaló el equivalente a $30 en Bitcoin a cada ciudadano, e instaló cientos de cajeros automáticos cripto en todo el territorio. La medida fue recibida con entusiasmo por el ecosistema cripto internacional, pero también con preocupación por organismos como el FMI y el Banco Mundial, que advirtieron sobre la alta volatilidad del Bitcoin y sus riesgos para una economía tan dependiente de las remesas. Bukele respondió con su estilo habitual. ¿Por qué seguir atrapados en el sistema financiero tradicional, que nos ha empobrecido por generaciones? Aunque la aceptación ha sido desigual entre la población, especialmente en zonas rurales, la decisión convirtió a El Salvador en un laboratorio global de economía digital. Empresas cripto, inversionistas tecnológicos y emprendedores llegaron al país en busca de oportunidades. Turismo, de la violencia al surf. Otro gran motor de la economía actual es el turismo. Con la mejora en seguridad y una imagen renovada, El Salvador ha lanzado campañas internacionales para promover sus destinos naturales, culturales y costeros. El proyecto Surf City, impulsado por el gobierno, ha sido uno de los emblemas. Se trata de una franja costera del Pacífico salvadoreño desarrollada como destino de surf internacional, con hoteles, rutas de acceso, seguridad garantizada y eventos mundiales como el ISA World Surfing Games. El Salvador pasó de ser evitado por turistas a ser sede de competencias globales, atrayendo atletas, influencers y visitantes que antes ni siquiera lo consideraban una opción. Y no solo la costa. También han sido renovadas zonas como el Centro Histórico de San Salvador, el Volcán de Izalco, el Lago de Coatepeque, Suchitoto, y rutas de café en el interior del país. La apuesta es clara. Una nueva marca país. Un nuevo rostro. Un nuevo El Salvador. ¿Qué sigue? Los retos pendientes. A pesar de estos avances, el país enfrenta varios desafíos estructurales. Alta dependencia de remesas. Déficit fiscal y endeudamiento creciente. Desigualdad en el acceso a oportunidades. Y un sistema educativo que aún necesita modernización a fondo. La gran pregunta es si la economía podrá sostener este crecimiento con fuentes internas más sólidas. Industria nacional, innovación, inversión extranjera directa, y un turismo que no solo sea de moda, sino sostenible a largo plazo. Lo que es claro es que El Salvador ya no se ve como antes. Y en palabras del propio Bukele,
No estamos siguiendo un manual. Estamos escribiendo el nuestro. En el imaginario internacional, El Salvador durante mucho tiempo fue sinónimo de violencia, pobreza y migración forzada. Pero quienes lo visitan hoy descubren otra cara del país, una tierra vibrante, con playas de clase mundial, volcanes activos, ciudades coloniales, lagos de aguas turquesa y una gente cálida que sonríe sin miedo. Y lo más sorprendente es que todo está cerca. El Salvador es uno de los países más pequeños de América Latina. Puedes cruzarlo en auto en menos de 5 horas, de costa a frontera, de volcán a océano. Ese tamaño compacto, lejos de ser una desventaja, es una bendición para el turismo. Veamos algunos destinos esenciales. 1. Surf City y la costa del Pacífico. Con olas de categoría mundial, playas como el Tunco, el Zonte y Punta Rocas se han convertido en mecas del surf. Aquí disfrutarás una combinación única. Naturaleza, seguridad y precios accesibles. 2. Lago de Coatepeque. Este cráter volcánico lleno de agua cristalina es uno de los lugares más fotografiados del país. Aquí puedes hacer kayak, paddleboard o simplemente relajarte en una cabaña sobre el agua. Coatepeque cambia de color durante el año, tornándose esmeralda en ciertos meses, lo que lo convierte en un fenómeno natural fascinante. 3. Ruta de las Flores. Un recorrido por pueblos coloniales como Huayúa, Ataco, Apaneca y Nahuizalco, rodeados de cafetales, montañas y artesanía local. Cada fin de semana, estos pueblos ofrecen ferias gastronómicas, música en vivo y caminatas ecológicas. Es el lugar ideal para los amantes del turismo lento, del color local, de lo auténtico. 4. San Salvador, el corazón que late distinto. La capital ha sido transformada. El centro histórico, antes descuidado, hoy luce calles peatonales, iluminación nocturna, vigilancia activa y fachadas restauradas. Puedes visitar la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, la Plaza Libertad, o subir al monumento al Divino Salvador del mundo. Y si lo tuyo es la vista panorámica, no te pierdas el volcán de San Salvador y el Boquerón. 5 lugares poco conocidos, pero imperdibles. Suchitoto, pueblo colonial a orillas del lago Suchitlán, con calles empedradas y tradición artística. Cascada Los Tercios, una caída de agua que fluye sobre formaciones hexagonales de piedra volcánica. Tazumal, el sitio arqueológico más importante del país, vestigio de la civilización maya. ¿Y cuánto cuesta vacacionar en El Salvador? El Salvador es, hoy por hoy, uno de los destinos más accesibles de América Latina. Aquí te comparto un estimado general, pensado para un visitante promedio. Alojamiento. Hostales económicos, desde 10 a 20 dólares por noche. Hoteles boutique o turísticos, entre 35 y 60 dólares. Resorts en la playa, desde 80 hasta 200 dólares por noche. Comida. Comida local, un almuerzo completo con pupusas, bebida y postre cuesta entre 3 y 6 dólares. Restaurantes turísticos, entre 10 y 20 dólares por plato. Transporte. Bus local, menos de 0.50 centavos de dólar. Renta de auto, desde 25 dólares por día. Uber o taxi, trayectos urbanos por 3 a 6 dólares. Actividades. Entradas a parques y sitios arqueológicos, entre 1 y 5 dólares. Tours privados, desde 20 hasta 60 dólares, dependiendo del destino y duración. Presupuesto promedio por día para un turista extranjero. Entre 40 y 80 dólares, incluyendo hospedaje, comidas y actividades. Mucho menos si viajas como mochilero. Más si prefieres lujo. Hoy, miles de visitantes extranjeros no solo llegan, se quedan. Algunos abren negocios, otros invierten, y muchos simplemente se enamoran de un país que, hasta hace poco, parecía olvidado por el mundo. El Salvador se está redescubriendo. Y cada vez más viajeros quieren ser parte de esa transformación. Porque no hay nada más poderoso que un país que decide reescribir su historia. Desde que Nayib Bukele asumió el poder en 2019, el turismo en El Salvador ha vivido una transformación sin precedentes. En 2023, el país recibió más de 2.6 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento de más del 60% en comparación con el inicio de su gestión. Y no solo aumentaron las visitas, también crecieron los ingresos. El turismo generó más de 2.900 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los motores clave de la economía salvadoreña. Para un país que durante décadas fue evitado por los viajeros, esta cifra no es solo un éxito económico, es un reflejo de algo más profundo: la confianza recuperada. Durante años,
El Salvador fue un país que el mundo evitaba. Lo conocíamos por sus titulares más oscuros: violencia, migración, crimen. Pero detrás de esos titulares, siempre hubo una historia que merecía contarse. La historia de un pueblo que nunca se rindió. Hoy, ese mismo país vive una transformación sin precedentes. Una transformación que no solo es visible en las cifras de seguridad o en el crecimiento económico, sino en los ojos de quienes vuelven a caminar con libertad. En los niños que pueden jugar en las calles. En las madres que ya no temen que sus hijos no regresen. El Salvador no es perfecto. Sigue enfrentando desafíos profundos: desigualdad, educación, deuda, y el reto constante de sostener el cambio sin perder derechos. Pero lo que ha logrado en tan poco tiempo, con todas sus controversias, aciertos y errores, lo ha puesto nuevamente en el mapa. Y no como una advertencia, sino como un ejemplo, un experimento, un caso que el mundo observa con atención. El modelo salvadoreño genera admiración, y también críticas. Algunos lo llaman liderazgo, otros, autoritarismo. Y eso nos deja una pregunta abierta. ¿Es Nayib Bukele un reformador valiente que logró lo que nadie se atrevió? ¿O es un presidente que concentra demasiado poder, poniendo en riesgo la democracia? Quizá, la respuesta depende del ángulo desde el que se mire. Lo cierto es que El Salvador está cambiando. Y nadie puede ignorarlo. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta otra cara de El Salvador? ¿Te gustaría visitarlo? ¿Qué lugar te llamó más la atención? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te apasiona descubrir el mundo con otros ojos, desde la historia, la cultura y lo que no sale en las noticias, suscríbete a Más Allá del Mapa. Dale like, comparte este video.